Hay una encuesta internacional que se ha institucionalizado y que creo que goza de mucho prestigio en toda la América, y es la encuesta Latinobarómetro, que tiene una versión continental y acápites particulares de cada nación. Los medios nacionales han recogido algunos elementos, han destacado algunos elementos que deben llamar la atención de toda la sociedad. Claro, y queremos profundizar en ellos, sobre todo el orden de aquellas instituciones que salieron con más credibilidad y la poca confianza que hay hacia nuestras figuras políticas. Y algunas formas de pensar del dominicano sobre la democracia, los partidos. Vamos a hablar de eso con quién más, si hoy es jueves. ¿Con quién más? Con don Miguel Guerrero, militante. Yo no tengo la culpa de que sea jueves. Nosotros felices de recibirlo. Bueno, y gracias igualmente. Es interesante, y yo siempre me he hecho la pregunta con relación a Latinobarómetro. ¿Quién es que hace las tareas de campo aquí en República Dominicana? Pero yo siempre me ha resultado muy llamativo el tratamiento mediático de las encuestas. Por ejemplo, un periódico publica: si las elecciones fueran hoy, fulano de tal ganaría con un 58% según la encuesta. A mí me parece que eso es una forma, que no es un tratamiento correcto de una encuesta, mediático, ¿no? Primero porque las elecciones no son hoy. Definitivamente. Y todo el mundo sabe que en un país donde la lealtad, donde hay una gran cantidad de personas que votan, que no tiene una militancia fuerte en un partido, y que eso cambia. Y lo hemos visto a veces en las votaciones de unas elecciones a otras. Digo, no tiene militancia activa ahora, porque anteriormente uno había lo que se llamaba el voto fuerte, pero ese voto fuerte... Mítines, eso era una cosa impresionante. Y la encuesta lo recoge a nivel de los años. Sí, pero yo creo que lo correcto, el tratamiento mediático, si a mí me correspondiera, por ejemplo, planificar la cobertura de una encuesta, yo diría, por ejemplo, 7 de cada 10 dominicanos encuestados entienden que ese asunto... para mí eso es lo correcto, Sí, porque yo creo que las encuestas, cuando se hacen metódicamente, son sondeos muy científicos, que tienen la posibilidad de captar los sentimientos de la gente con relación a la pregunta. Pero la realidad es que si 7 de cada 10 dominicanos, un ejemplo, cree que nuestros políticos son corruptos, entonces se pudiera decir que la mayoría de los dominicanos piensan que los políticos son corruptos. Bueno, a mí me dijo una vez un analista, un cubano norteamericano que trabajaba en la época, hace ya unos años, me decía, mira, las encuestas pueden ser manipuladas. Y te voy a dar un ejemplo. Yo hice un día, me fui a un barrio y pregunté, reuní un grupo de gente, ¿no? Y le pregunté más o menos que quién creía que podía ser, por ejemplo, el mejor candidato presidencial para no recuerdo para qué, ¿no? Y le dijo entre, por ejemplo, Rafael Nadal, el español Rafael Nadal, fulano de tal de Alemania y el inglés Olpar. Bueno, ganó Nadal, por supuesto, que era más conocido. Y el wiki, la gente votó por el wiki sin preguntar si era de 12 o 18 años. No le importó. Entonces, hay también, mira, hay una forma que me dicen que alguna gente hace cuando esas encuestas que se venden, ¿verdad? Bueno, tú sabes que en un núcleo o en un blanco de público, en un barrio o en cierto sector, encuestas anteriores han dado una cantidad determinada o una orientación del voto. Bueno, tú vas ahí otra vez y probablemente se repita eso. Sí, indudablemente, como en todo, hay instrumentos que no son bien aplicados y otros que sí lo son. Hay encuestas creíbles, indudablemente, no son la mayoría. En el escenario electoral lo podemos ver, que cada 4 años hay un grupo que se equivoca una y otra vez, que yo no sé cómo tienen el tupé de seguir proyectando esas marcas y todo el mundo las conoce. Y hay una que otra que nunca se equivoca. Sí, claro. Entonces, uno tiene que, como lector, saber identificar esas fuentes confiables. También hay otro criterio y es la coincidencia con la idea general. Por ejemplo, Latinobarómetro, en este caso, que digo ha ido ganando mucho prestigio, y es porque sus conclusiones
pueden ser sentidas por la mayoría de los ciudadanos. Por ejemplo, si nosotros hacemos un cuestionario aquí, que es un universo muy reducido, muy particular, creo que será muy coincidente con el resultado de la encuesta, la apreciación de que nuestros actores públicos hay un baldón enorme de corrupción. Sí, sí, no, y además que las instituciones dominicanas están desprestigiadas. Correcto, por ejemplo, no la Policía hay confianza Nacional, en ella, en la justicia, por ejemplo, la gente no dominicanos tiene... de cada 10 confían en la Policía Nacional. Si le preguntamos aquí, sale claro, eso y al igual. final con las encuestas pasa lo mismo que con todo, lo que hay que saber quiénes son los que están detrás de esas encuestas para saber qué tan creíble es el resultado, porque se supone que se deben apoyar en datos estadísticos, o sea que si es una empresa que nos ha acostumbrado que los resultados para el sector privado sean iguales que para el sector público, pues uno entiende. Y esta es una institución de análisis, de estudio social de las Américas, no tiene una motivación política específica porque la ha hecho en todos los periodos y no se refiere a ninguna administración en específico. Por ejemplo, y vamos a los resultados detallados. En una parte que leí me llamó mucho la atención sobre el apego a la democracia de los ciudadanos dominicanos. Vamos a hablar de la cápita dominicana. 33% respondió que no le importaría que no hubiese un régimen democrático en la República Dominicana. El restante 67% mostró conformidad con la democracia, pero hay una tercera parte de la población que le es indiferente. Porque la democracia no les representa nada. Pero yo veo un peligro en esa edad. Claro, evidentemente, y ese es el problema. Y esa es la pregunta que deberíamos formularnos nosotros, los que creemos en el sistema. ¿Cuán sustancial es la democracia para la mayoría del pueblo dominicano? Si nadie defiende lo que no le representa nada, lo que no le significa nada. Y la verdad es que nosotros hemos avanzado mucho en materia de desarrollo y avance político, incluso de respeto a los derechos humanos, a pesar de todas las deficiencias, si lo comparamos con... Porque un estadio de respeto a los derechos humanos no se decreta, ni se fundamenta solo en una ley. Es toda una cultura de tolerancia que viene con los años. Una evolución. Entonces, nosotros en ese sentido hemos avanzado mucho en el campo político. Las libertades, aquí hay libre sindicalización, los partidos funcionan, el Congreso, libertad de expresión y todo eso está bien. Pero lo que debemos preguntarnos también es, ¿qué significa realmente el sistema para toda aquella gente que no tiene expectativa de crecimiento personal? Que sabe que sus hijos no pueden, nacieron pobres, seguirán siendo pobres toda su vida y no habrá posibilidad ninguna de que esa situación cambie en algún momento. ¿Verdad que la democracia y el sistema en que vivimos le da muchas oportunidades a la gente? Y muchas de las historias de éxito hoy en día son de gente que vinieron de abajo. Sí. Y cuando yo digo de abajo no lo digo en términos despectivos, ¿no? Yo no digo como aquella... ves que dos diplomáticos se encontraron y uno le dijo al otro, tengo entendido, colega, que usted asciende de una familia muy humilde. Dice, sí, yo tengo entendido que usted desciende de una familia de alcurnia. ¿Entiendes? Bueno, pero yo creo que aquí debemos hacer un esfuerzo por impactar positivamente los niveles de desigualdad social que existen en la sociedad dominicana. Y esa es la mejor manera de nosotros preservar la paz social que hemos disfrutado a lo largo de muchos años. Y que cada cierto tiempo, con los procesos electorales, a diferencia de muchos otros países, que la posibilidad de un cambio o de un fortalecimiento del sistema crea confianza, aquí hay muchas expectativas y mucha expectación con relación a las elecciones, porque todavía una gran parte de la población dominicana depende de quién gobierna. Y yo creo que a lo que tenemos que llegar a arribar algún día, y espero que muy pronto, es que las elecciones el día de las elecciones sea un día normal en la vida del país. Y que a mí me gusta fulano de tal, a mí me gusta Lorena y al otro le gusta Homero, pero sabemos como ciudadanos que no importa si gana Lorena o gana Homero, las cosas seguirán haciendo conforme a lo que es para el bien común. Que es lo que no hemos conseguido. Hay otro aspecto, Miguel, que tú como historiador y conocedor específicamente de la era de Trujillo creo, a estar de acuerdo. Y es que me parece que ese 33% es un remanente de la cultura autoritaria que no se ha despedido de nuestro ser nacional. Así es. O sea, no solo lo justifica el hecho de que la democracia no da respuesta, que no las da,
o no da todas las respuestas, sino que el dominicano, el criollo, tiene una preferencia hacia el poder individualizado y lo muestra toda nuestra historia. Nosotros tenemos una historia de caudillos, de personalidades y no de instituciones. Y entonces por eso me preocupa, porque puede revertirse este esfuerzo, como lo ha pasado en otras épocas históricas, de construcción democrática, por esa inclinación personalista del pueblo dominicano. O sea, yo veo que ahí, o sea, un 33% es un caudal importante de votos. Muy pocos presidentes llegan con más del 33%. Balaguer ganado con 35. Sí. No, pero a nivel mundial. Sí, incluso cuando tú reduces la abstención, que siempre es mucha, considerable, ese 33% de votos físicos se reduce a un 25 o a un 28. Pero alguien dijo que, creo que fue Thomas Jefferson, dijo que la democracia tiene un gran defecto. Tú con el 51% puedes hacer lo que quieras con el 49% restante. Sí. ¿Entiendes? Entonces, esa es una verdad. Y yo creo que nosotros tenemos que esforzarnos porque la democracia se consolide en todos los sentidos. Pero el problema es que la rivalidad política es una traba muy grande en esa dirección. Y a veces nosotros nos resulta muy difícil ponernos de acuerdo en las cosas en que todo el mundo está de acuerdo. Cuando tú ves, por ejemplo, y examinas los programas y la retórica política de los diferentes partidos, te das cuenta que los puntos de coincidencia son mayores que los puntos en que están en desacuerdo. Y lamentablemente... Pero sin embargo, perdón, cuando a la hora de sentarse, entonces... los puntos de coincidencia se convierten en... Sí, es algo que adoptamos esa actitud. Tú sabes que otro dato me llamó la atención, el hecho de que a los jóvenes se les preguntó la posibilidad de vivir en otro país, o sea, de salir de la República Dominicana, que qué tan potencial era esa opción. El 60% dijo, sobre el 60% dijo que sí, que estaría pensando irse de la República Dominicana a vivir a otro país. Y tampoco me parece. Y eso es una mala señal, sin lugar a dudas. Es una mala señal. Porque la gente que huye, por ejemplo, yo siempre he dicho que la gente que toma una yola, ¿verdad? Y se arriesga por ese mar turbulento, por esa mar procelosa, tan peligrosa como es el Canal de la Mona, que es uno de los sitios, uno de los puntos más terribles, que las posibilidades de sobrevivir ahí son muy escasas. La gente no le huye realmente a la situación en que está en ese momento. Le huye al futuro. A la ausencia de futuro, porque no piensa que no vale la pena seguir porque no hay una oportunidad futura. Y hay que llenarse de valor para tomar una decisión como esa. Pero yo conozco gente que lo han hecho 3 y 4 veces. O sea, que lo han hecho 3 y 4 veces. Que la gente habla de huir, pero esa manera de hacerlo... No, es terrible. Necesita de mucho valor. Sin embargo, yo creo que este es un país donde se puede vivir. Este es un país... Es difícil, pero y donde es deseable vivir y morir, pero no todo el mundo piensa, no todo el mundo piensa así. Yo la verdad es que soy parte de ese 60%. Mira, y también tiene su aplicación. Bueno, la fuga de cerebro, la fuga de cerebro es una de las cosas que más perturba el camino hacia el porvenir de las naciones, porque si tú no tienes la capacidad, por ejemplo, las naciones desarrolladas se resisten a la transferencia de tecnología. Eso es indiscutible. Entonces, lo que estamos haciendo es, con los pocos recursos que tenemos, estamos creando profesionales para exportarlos sin ningún beneficio, sin compensación alguna, a naciones desarrolladas donde encuentran esos muchachos oportunidades que su país no le da. Entonces, tenemos que ensanchar el clima de oportunidades en este país. Yo veo en esa actitud uno de los grandes problemas, porque no se puede construir un futuro con un país de renunciantes. Alguien hablaba de que nuestra burguesía es una burguesía residente, porque tiene sus dineros fuera y siempre vive como en provisionalidad aquí en la República Dominicana, porque la actitud es, si pasa algo me voy. Bueno, ese espíritu de escapada, de evitación, es lo que nos impide construir una oportunidad, porque nadie siembra en una tierra que va a dejar. Entonces yo pienso, eso me preocupa también, que la población joven se cree. A mí me preocupa más la dirección que constantemente está tomando nuestro país, y la verdad pero por eso que hay que fajarse para cambiarla. Yo puedo fajarme de fuera. Por ejemplo, la actitud que yo tomo es, no, yo no me voy de aquí, nadie me saca de aquí, yo quiero cambiar
la realidad que hace que muchos quieran irse. Bueno, yo tuve No, es un oportunidad. tema de lo que cada quien piensa y lo que quiera. Yo Yo creo que pudiera no. luchar desde fuera. Yo tengo Pero es que desde fuera no se un lucha. fuerte. Claro que sí se Es una lucha. huida. Yo tengo un fuerte No, lo que yo arraigo. decía no es una, para mí no es una huida, definitivamente. Yo lo veo como una huida. Yo tengo. No, pero es lo que te digo, Sí. es la diversidad. Y hemos visto figuras que en algún momento de la historia han tenido que hacerlo desde afuera y han logrado Bueno, pero, desempeñar un buen pero trabajo, o sea eso es muy deplorable lo que tú Es muy- estás diciendo, sí, sí. porque, y no lo digo por ti, sino por el hecho de que una persona de éxito, una persona joven, como tú, Con privilegios. con privilegios, Sí. que eres, Sí, pero que eres no una, tiene no, ninguna pero sola razón aquí para que no tiene. Perdón, aquí le ponen techo a todo el mundo. Y lamentablemente el rumbo que está tomando nuestro país es para que cada vez sea peor. Y no solamente lo hacen nuestros políticos, lo hacen los distintos sectores profesionales. Entonces, al final, uno la verdad es que hay muchas veces que piensa esa alternativa porque lo que ha mostrado la historia es que no vamos en ascenso, sino que vamos en descenso. Lorena, No, la historia es lo contrario. Lorena, donde quiera se cuecen habas, Sí. como dice. Claro que sí, pero si me gusta más otro país, me gusta Bueno, más otro país. bueno, no ya tiene eso, razón. ya no eso. tiene Pero nada de fíjate, malo. yo tengo un fuerte arraigo. Sí, no, tiene mucho de malo. Yo tengo. Que a un dominicano le gusta otro país tiene mucho de malo. Pero claro que no. Porque debemos tener preferencia Hay por lo muchos que nuestro. vienen para acá porque les Sí. gusta más este país. Sí. Renunciantes Pero de su país. déjame decirle algo. Son renunciantes. Yo tengo un fuerte Yo amo arraigo. el Yo mundo. tengo una Yo amo el fuerza. mundo también, pero desde aquí. Yo tengo una Está bien, fuerza que pero me. yo Voy soy al mundo y diferente, regreso. Pero soy diferente. No, yo no te digo que no, O que sea, la no te diferencia no puedes exista. molestar conmigo por ser No, diferente. pero yo no me estoy molestando. Pero no quieras Me estás hablando molesto. No, ¿quién dijo? Yo te estoy diciendo. No quieras etiquetar. Calmaos. Sí, no, pero es que no hay. No quieras etiquetar como lo que no es. O sea, si tú sales de aquí porque es difícil, porque es imposible, porque te ponen techo, estás renunciando. Equivale No, a porque aquel me que se voy- quita la vida porque no soporta la vida. No, claro que no. ¿Tú Pero entiendes? no, porque yo no me estoy quitando la vida. Yo No, estoy viviendo estás en otro trasladando de lugar. Pero eso no tiene nada de malo con trasladarse de Pero- lugar. Vivimos en un mundo globalizado donde la gente se Ok, yo te mueve. pregunto, No, no, ¿por qué pero- prefieres otro lugar a este? Hoy, ¿Por qué? Porque me siento más cómoda en otro país, porque aquí lo Entonces, que hago, el estás trabajo que hago al evitando una final tiene dificultad. mucho techo, porque al final es muy complicado Bueno, y veo que en ustedes- otros espacios hay mejores condiciones y me quisiera ir a otro Ahí país. está, eso es lo que yo Pero digo. esa es Me la verdad, entristece. pero- Evitando un Me problema. entristece oírte decir eso. Yo, A mí en también me cambio, entristece. Bueno, pues Oye, esté triste, no hay está problema. bien. Yo estoy feliz. Porque no es- Yo estoy triste aquí. Porque no es positivo. Yo tengo que buscar mi felicidad, ¿no? Claro, porque Ah, ya eso sí tiene- otra cosa. Pero no es positivo. Entonces, al final, si aquí yo no veo las condiciones en muchos, no estoy Me diciendo que me recuerda- vaya a ir, ahora mismo no veo oportunidad en otro me espacio, recuerda- pero si no veo las condiciones, y sobre todo para el medio de comunicación, para una mujer joven, que son hasta los mismos hombres que le trinchan los caminos. Pero tú estás en el espacio de mayor renta en Bueno, la yo mañana. creo que aportando tu talento. Pero tú sabes, Homero, no hablemos Oye, de ese tema, por Tani favor. Bol, No hablemos repito, de ese tema. oy- No te oyéndote- quilles, no te Muy justo, quilles, oyéndote- no te quilles, Dios mío. Yo no tengo que hacer lo que tú quieres hacer. No, Yo puedo no pensar digo. diferente a ti. Yo no digo, pero me entristece. Pero está cuando- bien, y a mí me y entristece eso- estar aquí. Y eso yo digo, porque eso es 60%, es lo que yo digo, que tiene O sea, lastrado el futuro de la República Está Dominicana. bien, yo te entiendo perfectamente. ¿Cómo? O sea, lo chulo sería Oye, que todos quisiéramos luchar aquí, ¿cómo pero vamos a arreglar este hay veces que no país? se cambia. ¿Cómo vamos a arreglar este país si los ciudadanos que nos tenemos que fajar Vamos con desde el allá. futuro, que no es mentira, eso es mentira. Pero Vamos déjeme desde allá. terminar mi idea. Duarte tuvo que venir para acá. Yo- Bueno, pues yo como Duarte voy un rato y después vengo aquí. Todo lo que aprendí, Tú todo no lo que vuelves, hice, nada. vuelvo para acá y ya. No, mira. Tú no sabes cómo yo lo quiero hacer. Tú no Yo eres Lorena tengo, Pierre, tú eres Homero Figueroa. a diferencia tuya, yo tengo un fuerte arraigo. Yo hay una fuerza, yo tengo mi propia fuerza de gravedad Sí. que me atrae y me une, me baja a este país. Yo tuve, siendo joven, y mis muchachos pequeños, ¿no?, que podía iniciar una nueva vida, yo tuve oportunidad, yo era corresponsal gerente de la United Press International aquí y me ofrecieron en varias oportunidades trasladarme a Washington o a Nueva York. E incluso cuando yo se veía que la UPI ya estaba en problemas y que yo iba a salir, era eminente mi salida, yo tuve una oportunidad de irme a trabajar como periodista en el Banco Mundial en Washington. Y yo, algo me atrajo, algo me lo impidió. Yo no sé si fue miedo, puede ser, yo no puedo decirlo ahora porque no puedo, pero oyéndote me recuerda aquellos versos: se echó de tarde en el río, la sacó muerta el doctor,
dicen que murió de frío. Yo sé que murió ¿Usted de sabe lo amor. chulo que es caminar Quizás, a las 4 de no, la mañana quizás, en una calle sin quizás mirar de los eso se lados? trate, ¿no? Déjeme decirle, cuando yo me fui tuve la oportunidad, gracias Pero a Dios, quizás de hacer eso se el trate. máster. Vamos a construir esa seguridad. No, quizás el máster, no, por eso, tenemos gente como tú y yo si tengo la oportunidad lo hago desde allá y vengo y toda la cosa. Usted sabe lo chulo que es caminar a las 4 de la mañana si usted tiene que mirar a todos los lados. Como mujer sola, yo les puedo decir a ustedes que eso es un verdadero dolor de cabeza. Y que todos los días que yo salgo de mi casa yo me resigno porque ¿Tú yo crees que digo, este es el país más inseguro? yo no estoy diciendo que es el país más inseguro, estoy diciendo que mi país está muy inseguro y que yo como joven mujer me siento muy vulnerable y que yo me sentí feliz de poder caminar a las 4 de la mañana hacia un metro sin tener que mirar a todos los lados. Es más, duré meses mirando a los lados porque decía, Dios mío, o sea, aquí tiene que estar pasando algo y al final yo te dije, pongo un se puede ejemplo. vivir Yo en te un pongo un mundo seguro. ejemplo. Entonces, Tú puedes yo caminar. puedo hacerlo de lejos. Si tú quiero vivir esa puedes. experiencia lo puedo hacer perfectamente y si Sí, quiero volver vuelvo. pero no lo veas de que como una salida heroica ni nada. No, Yo no estoy diciendo que es heroica. Es una Yo en renunciación, ningún momento, es una renuncia. Perdón, yo en ningún momento he querido ser héroe, Eso ni es me el he punto. llamado héroe. No. Y Es ya, una huida, o sea, yo que soy- tiene que llamarle pero como tú es. no me puedes decir que es su huida, Es una Homero. huida. Huida para ti Ese es un concepto. 60% de Porque ¿quién te jóvenes dijo a ti que es o una sea, huida. Bueno, está bien, Homero, Dejar pues su yo país es soy- una yo huida. soy una cobarde, está bien, No, llámame a no, mí yo- el 60% cobarde. No, yo no huida, quiero huida. llamarlo de esa Cobarde, manera. te lo digo, porque Ahora, quien huye es cobarde. Lorena, sin lugar a dudas, tú eres un activo nacional. Claro. Y tú eres de los jóvenes con talento, profesionales, que puede promover o ayudar a promover un cambio. Cuando yo estoy de acuerdo con Homero en el sentido de que es una renuncia, pero no una renuncia, yo no lo digo la renuncia en un término despectivo, de que tú te vas como cobarde y nos abandonas. No, yo lo que creo es que en este país, como volviendo un poco atrás, como comenzamos la conversación, lo que tú estás diciendo es una prueba fehaciente de que tenemos que hacer algo para alentar a la gente y despertarle a la gente, especialmente a los jóvenes con talento y bien preparados, que su país lo necesita. Y tiene todas las oportunidades. Y que tú necesitas también del país. Mira, yo creo que el inmigrante no deja de serlo nunca. Por más que tú te afiances, te afinques en un país, tú eres un extranjero. Sí, pero no importa. no. Yo puedo vivir con esa condición. Bueno, está bien, pero ya que cada quien, tú Hay personas, señores, que bueno, claro, tienen esa una es mentalidad, la una libertad forma de vivir, elección, ¿no? que tienen, o sea, Sí, eso yo no puedo lo ir a otro cuestiono, yo no lo lugar, cuestiono, o sea, yo lo que lo tipifico y al final, tal si cual es. si me siento más cómodo con otra cultura, si me siento Lo más tipifico cómoda tal cual con es. otras condiciones, Cuando- si al final quisiera Vamos a caminar por la ponerte calle este pero tranquila, lo puedo nosotros hacer. tenemos 10 No, millones espérate, que y medio. tengo un rato queriendo antes que se me decirte olvide, ejemplo. no, pero como ya a mi edad las cosas se me pueden Bueno, olvidar. está bien. Ya me ganaste. Aquí hay 10 millones y medio de personas, ¿no? Y dicen que el 51, 52, 53% son femeninos, la población. Estamos hablando de 5 millones y medio de dominicanos, de dominicanas, como decía ahora el lenguaje de género. No, pero no Y caigan ese en eso. No, de dominicanas, porque Sí. no estoy, solamente me estoy especificando uno de los dos géneros. Le Entonces, quita belleza al dominicanas. lenguaje. De esos 5 millones y medio, debe haber en este país 4 millones y medio de mujeres que quisieran ser como tú. Muy bien. Entonces, o quizás mucho más. Más, Entonces, más. tú te vas. Imagínate que Y tienen si lo tú que no- quieres irte- lo que no En tienen otro ese- país igual Pero va a déjame pasar poner lo mi mismo. ejemplo. Yo tú estuve, desalientas a mucha yo gente. con estuve, eso. creo que el año pasado. No, porque son oportunidades que yo voy a seguir. Hay mucha gente Me joven que se ha ido disculpan. de aquí y al final, desde allá, ha sido un buen ejemplo para nuestro país. Y cuando tiene las oportunidades, viene, hace proyectos, trabaja con la juventud. O sea, uno puede seguir siendo una buena influencia no estando aquí. O sea, en el mundo en el que estamos, tú no tienes que Voy estar a poner presente un en el lugar ejemplo para influir positivamente sobre en la esa gente. seguridad que tú te refieres. Yo estuve caminando, no recuerdo si el año pasado, por las calles de Bogotá, a cualquier hora. Y se respira una paz extraordinaria y una seguridad extraordinaria. Pero las personas que tienen mi edad, y más jóvenes también, recordarán que en los años 80 eso no era así. Era imposible. Podía explotar una bomba en un restaurante. Podías ser ametrallado en un auto público. Y entonces eso cambió. ¿Y quiénes hicieron cambiar esa realidad? Sí, los pero- colombianos. pero la Entonces universidad- ahora tienen un país sumamente seguro, sumamente seguro. Y hubo colombianos que se fueron. Y que volvieron, o No, sea, ¿cuál es el problema? y Y que otros donde que se estuvieron, quedaron. ayudaron, como pudieron No, ayudar. no O es sea, que- el hecho de que yo me vaya de aquí no significa
que yo no ame mi país o que yo no pueda hacer algo por él. O sea, me parece muy injusto. Me parece muy injusto que al final, porque alguien en un periodo específico quiera irse de su país, como lo han tenido que hacer muchas personas por condiciones X, es la justificación lo que no nos gusta. Bueno, pero es que si tú me dices que vas a estudiar pero o que si te no contrataron en una cadena internacional a vivir en otro país porque quiero otras condiciones y si en algún momento veo la oportunidad de volver aquí o de influir positivamente lo puedo hacer. Cuando lo arreglemos. Como yo pienso, al final piensan, o sea, el 60% y es la verdad, o sea, ustedes quizás no son tan jóvenes, quizás ustedes ya tienen aquí sus hijos y demás, pero les va a costar mucho más, tienen sus negocios, yo no tengo esas ataduras, o sea, al final yo tengo otra condición. Pasamos peores épocas. Fíjate. Miguel, por ejemplo, los 12 años de Balaguer eran peores que esto. Y tampoco estoy diciendo que estoy bien, o sea, todo esto yo no estoy diciendo ni que eso me hace héroe, ni nada por el estilo. Yo estoy expresándole a ustedes como yo me siento y como se sienten muchísimos jóvenes. Pero eso es lo que estamos tipificando, ese sentimiento. No es, sí, pero que tú lo has desarrollado amplísimamente. Entonces ya nos queda claro. Nos queda claro. Lo que estamos tipificando la actitud de ese 60% de la encuesta, que no se llama Lorena Pierre. Déjame agregar algo a mí. Mira, es de la justificación que tú diste, tiene que haber muchas, yo te entiendo perfectamente. Y entiendo a mucha gente que piensan, en algún momento de su vida han pensado como tú. Pero la motivación principal que tú expusiste fue el tema de la inseguridad. Como uno de los temas. No, y de la falta de oportunidad, ella dijo. Sí, la falta, pero me voy al tema, pero me voy al tema de la inseguridad porque tú fuiste muy clara y casi gráfica, diría yo, cuando dices que, por ejemplo, tú no puedes caminar, tienes que mirar para todos los lados, que tú fuiste a 1 metro y todo eso. Yo quiero decir, y eso lo puedo yo sostener en cualquier escenario, que si bien nosotros hemos vivido a lo largo de toda nuestra historia con niveles de inseguridad muy preocupantes, incluso en los momentos más difíciles, a excepción de los años de guerra civil, los niveles de inseguridad en el país no son comparables a lo que existen en el resto de las naciones. Para nada. Para nada. Aquí hay ratería. Aquí hay delincuencia, los feminicidios son motivos son ocasionados por el celo, por el machismo y por todos esos defectos culturales que tenemos nosotros. Pero aquí tú no ves los espantosos actos de crueldad que tú ves en otros países. En los Estados Unidos, por ejemplo, que un hombre entra a un supermercado y comienza a disparar a mansalva. Que la mayoría quiere irse para allá, de ese 60% sin ningún tipo de mansalva. Aquí no se ven esos hechos. Sí. Todavía nosotros no hemos llegado a un nivel de locura como ese. Y nosotros estamos en la obligación de evitar que ese estadio de locura domine o se aposente en el escenario político dominicano. ¿Y quiénes pueden hacerlo? Líderes de opinión como tú. Y los jóvenes. Porque cuando tú hablas, tú debes ser el ejemplo para mucha gente, supongo, especialmente para gente de tu edad y tu profesión, que ansían en algún momento dado parecerse a Lorena. Porque forma parte de una casa de privilegiados del país. Entonces yo a veces nosotros no nos podemos olvidar de eso, de que somos unos privilegiados. Sí. De que hay problemas, sí, pero somos privilegiados. Entonces a veces, como dice mucha gente, nadie conoce, la felicidad está en todas partes, está al lado tuyo. Lo que pasa es que no la percibe y no la ves, porque a veces uno se cierra los ojos para ver la felicidad. Y quizás llegue un momento, yo espero que ese momento llegue, porque siempre no es ajeno a ningún individuo y en un momento dado, en toda la vida de todas las personas, se presenta ese momento. Te va a llegar un momento, yo espero en Dios y confío en eso, que te llegue muy pronto, que te darás cuenta de que tú estás más cerca de tener lo que tú tienes y no lo sabes, porque todavía la vida no te ha presentado ese momento clave en la vida de los individuos. En ningún país, por ejemplo, yo pienso, hablando de mí, yo sería Homero Figueroa como lo soy aquí. En un país yo puedo ser un número, un ciudadano más, pero aquí yo tengo un nombre, soy algo y puedo ser más. La literatura recoge un personaje. No hablo más para que no me manden a callar. No, esa no es la idea. Quise ser claro. Mira, la literatura, tú siempre vives peleando. La literatura recoge un personaje. Ella peleona. Sumamente increíble. No, pero me mandó a callar, no me mandó a callar. No, porque no me dejabas hablar. No, me dijiste que hablaba mucho, me mandaste a callar. Sí, entonces al final me parece una falta de respeto y no voy a hablar más. Ok, perfecto. La literatura recoge un personaje que se llama Don Pablos del Buscón de Quevedo, que precisamente
toca ese tema de manera genial. Y es que él, viendo que en la España estaba pésima, bueno, ¿qué hace? Emigra, bajo la teoría de que otro lugar, el pasto puede ser más verde. Tiene una frase al final magnífica que me enseñó el valor de resistir la adversidad en el entorno que te toca vivir. Dijo don Pablo al final: aprendí que el cambiar de lugar no significa que cambiemos de condición. Los seres humanos, y los que emigran lo saben, los seres humanos olvidan algo. Es que lo que somos lo llevamos con nosotros. Y el destino que nos parece aciago, negativo, difícil en nuestro entorno, cuando cambiamos el entorno, creemos que vamos a cambiar el ser, pero no, lo llevamos con nosotros. Y eso que somos aquí, lo vamos a hacer en cualquier lugar. Sí, hombre, claro, la riqueza material, que al final es lo que se persigue, la ambición es lo que domina al ser humano. Ser más, algunos lo dicen que es una ambición desmedida en algunos casos, la gente que no se detiene nunca, que no sabe lo que tiene y no disfruta lo que tiene. Porque yo haría con $1 millón lo que otro no hace con 100. Esa es la diferencia, ¿no? Hasta dónde tú tienes esos límites, cuáles son tus límites. Entonces, si tus límites son el horizonte definitivo y no se ve, y tú no lo ves ni siquiera en lontananza, entonces tú nunca serás feliz, porque no lo podrás alcanzar. Entonces, yo lo que creo es que la gente tiene que trazarse metas y saber que no solamente la felicidad se consigue en lo que uno tiene, sino en lo que uno consigue, que son dos cosas muy diferentes. Yo creo que no es el momento mío hoy en día, no es el momento en que yo disfruto de mayor comodidad material. Sin embargo, yo no creo que en ninguna otra etapa de mi vida yo he sido tan feliz como lo soy hoy. Sí, así es, porque y mira lo interesante, la historia da ejemplos. Todo el estudioso de la historia dominicana sabe que hubo 2 siglos terribles desde el punto de vista político, social y económico, que incluso fueron bautizados como los siglos de la miseria, el siglo XVII y el siglo XVIII. Y hubo una migración bárbara, porque este país ha estado signado por ese espíritu de provisionalidad. De hecho, nos descubrieron gente que lo que querían era hacerse ricos para volver a España. Bueno, eso está en nuestro ser nacional, la provisionalidad. Soy dominicano provisional. Y en esos 2 siglos, el 90% de la población se fue y unos pocos se quedaron acá. Lo increíble fue que pasado el tiempo, hubo un florecimiento. Y voy a tomar un ejemplo de una persona, Pablo Altagracia Báez, el padre de Buenaventura Báez. Es importante porque de él desciende toda la oligarquía dominicana. Ese tipo que no nació en privilegio, cuando cumple la mayoría de edad, se va a Asua y empieza a hacer una serie de comercios. Descubre que la madera... Y a deshacer la república. No, porque era el padre, cómo hizo la fortuna el papá. Empieza a hacer comercio en Asua de todo tipo, a importar de Europa, y descubre que también hay una demanda de madera, de caoba en Europa, y empieza a talar propiedades que él logró y hace la riqueza más importante de la época. Lo interesante es que precisamente fue a caballo de un tiempo en que miles se iban porque aquí no había oportunidad. Y él construye una fortuna, pero por darte un ejemplo vivo y de lo que significó para la historia. Podemos luego discutir si fue positivo o negativo, pero donde alguien vio miseria, falta de posibilidades, él vio oportunidades. Sí, claro. Entonces yo pienso que ese 60% de jóvenes que ve en otros espacios lo que aquí no consigue, bueno, yo lo que quisiera ver, y yo tuve menos edad, y todavía tengo tiempo. Yo lo que quiero ver es el esfuerzo para construir eso que vemos como deseable. Pero yo creo que los sentimientos, lo que está expresando Lorena, es un sentimiento compartido por mucha gente. El 60%, de su lo dice la encuesta. Y no solamente en aquellos sectores o segmentos de la población dominicana en que realmente no tienen horizonte. No todo, sino precisamente en aquellos que sí lo tienen, como es el caso de ella en particular. Y eso es una pena, es decir, la república
que ese es uno de los nombres, ese es uno de las palabras más hermosas que yo, la república, y lo que la república significa. Necesita de su gente. Si queremos construir, tú no tienes hijos, creo, ¿verdad? No, no tengo hijos. Pero lo tendrás. Sí, no, lo tendrás. Pero tienes sobrinos, tienes primos, tienes hermanos que son menores que tú. Y entonces tú estás en condiciones de conseguir que esta república, que este país que es tuyo, sea mejor, no solamente para ti, sino para todas las personas que viven a tu alrededor. Entonces, yo entiendo tu posición y yo no te criticaría si al final tú te vas, porque entiendes que tú ves un poco más allá de lo que es posible hacerlo en este país. En el fondo, a pesar de que somos ya una nación democrática y que de fronteras abiertas, que todo el mundo sale y todo eso, todavía nosotros vivimos como dentro del país como en una especie de ostracismo, ¿no? Y para muchos de nosotros, incluso para mí mismo, en un momento dado yo me di cuenta de que las oportunidades no eran todas las que yo deseaba en un momento dado. Y incluso el sistema educativo dominicano. Sí, nosotros tenemos que... La vida está llena de tenemos que potenciar el sistema para que la gente tenga más oportunidades. Mira, cada vez que la Asociación Dominicana de Profesores hace una huelga por cualquier quítame esta paja, como dicen, no se están dando cuenta que está llenando de piedras el camino para transformar esta sociedad. ¿Sabes por qué? Porque, y en eso yo apoyo mucho el esfuerzo que está haciendo el gobierno dominicano en mejorar la educación pública. Yo me eduqué en educación pública y conmigo, detrás de mí y delante de mí, en los pupitres, iba la gente rica, la gente pobre, ahí no había diferencia y era una dictadura. Entonces, la única oportunidad, por los cambios que se han dado en el mundo y por la globalización, de hecho, los mejores empleos en el futuro, y ya de hecho lo son en el presente, serán para aquella gente que tuvieron el privilegio de una buena educación. Entonces, si no mejoramos la educación pública y no hacemos un esfuerzo, lo que podemos todavía, cada uno de su posición, estamos haciendo más desigual la sociedad dominicana. Porque en el futuro, los buenos empleos seguirán siendo para los hijos de los adinerados. Entonces, tenemos que transformar eso. Y por eso es que yo repudio y me enfado cuando yo veo que hay huelgas en el sistema escolar, que paran por cualquier cosa la escuela, que los profesores permiten que sigan esas irregularidades con los alumnos y que no se esfuerzan, porque en la época en que yo me eduqué, y me eduqué en escuela pública, habían lo que todavía se podían llamar maestros. Porque había autoridad. Todavía se podían llamar maestros. Hoy tenemos muchos profesores, hay que compartir, pero tenemos una crisis terrible de maestros. Hay que compartir un dato, porque Lorena observó... Y ella es una maestra. Sí, claro. Para mucha gente. Es un role model. Porque tú eres una guía. Lorena observó en un punto de que nosotros no éramos jóvenes. Quiero aportar un dato estadístico, que solamente resaltamos el dato en la juventud, pero la encuesta le preguntó a todos los niveles de edad. Y cuando se suman todos los niveles de edad, el 42.2% de la población tiene la misma actitud, casi la mitad. O sea que esto no tiene que ver con edad, no tiene que ver con edad. Es con el mayor o menor compromiso con el futuro. Y hay una realidad, una conclusión. Sin dominicanos, sin ciudadanos comprometidos, no vamos nunca a tener el país que deseamos. Claro. Jamás. Y tú sabes que esos niveles, esos resultados, esos hallazgos de esas encuestas, son terribles tanto para los que gobiernan como para los que aspiran a gobernar. Para la sociedad completa, no, sí. Y para los que aspiran a gobernar. Porque si yo veo en un momento dado que no me gusta lo que tengo, pero hay gente que puede cambiar esa situación, yo tengo expectativas. Si perdemos las expectativas de esta sociedad, expectativas de cambio, pero cambio real, no cambio de gobierno, yo hablo de cambio real, de efectivo, no importa quién lo haga. Es decir, la sociedad mejora. Lo que dicen esas encuestas debería ser obligatorio, una reflexión de todo el mundo. Mira, los irlandeses dieron un ejemplo que otros países no han copiado. En medio de una de las guerras más crueles, porque las guerras civiles son peores que las guerras entre naciones.
porque son hermanos, entre hermanos, primos. De un lado, de una acera está tu primo, de otro lado está el esposo, todas esas cosas. Ellos se dieron cuenta de que no podían continuar eso. Y un día dijeron, bueno, pero estamos de acuerdo en esto, esto, esto y esto. Hicieron un pacto. Y dijeron, las diferencias de nosotros van a seguir igual, porque las diferencias en una sociedad la enriquecen. ¿Entiendes? Pero con relación a esto, este es un compromiso. No importa la situación en que nos encontremos, ese compromiso es una obligación moral de todos los irlandeses. Y echaron para adelante. Y lo que se trazaron, lo consiguieron. Y en 5 años, en 4 años, las cosas cambiaron radicalmente. Pero nosotros mismos tenemos decenas de ejemplos a lo largo de nuestra historia. Es un tema importante, hay que prestarle atención a estos datos y sacar las conclusiones y tomar las acciones necesarias. O sea, todas esas lecturas definitivamente deben encender el botón de pánico. Claro. Muchísimas gracias, Miguel, por estar con nosotros. Yo solo espero que el jueves, cuando yo regrese, esté Lorena. Claro que sí. No se haya ido todavía. No, yo soy resistente. Yo he podido 3 años y medio, créame, que me voy cuando me quiera ir. Pero no cuando me hagan ir. Es un tema, fíjate que de cualquier cosita se encuentra. Hay mucho que analizar, hay mucho que analizar. O sea, muchísimas gracias por compartir su opinión, como siempre, don Miguel. Nos vemos el jueves que viene. Así es. No me preocupe, creo todavía poder despertarme a las 4:30. Creo que todavía lo resisto. Yo le aviso cuando no, yo le voy a mandar la carta, no se preocupe. Gracias.